Hoy vemos los tumores malignos de la cavidad oral. Tenemos distintas formas de agruparlos o clasificarlos. Acá los vamos a ver de acuerdo a su etiología en epiteliales y mesenquimáticos. Dentro de los epiteliales encontramos la familia de los carcinomas, de células escamosas, verrugosas, fusiformes, melanomas, adenocarcinomas y el carcinoma vasocelular. Los mesodérmicos, donde encontramos sarcomas que podemos agruparlos periféricos y centrales, linfomas, mielomas. Las características de estas lesiones es que son agresivas por un crecimiento rápido, que no se asemejan al tejido que les da origen, que atraviesa la membrana basal, por lo tanto son invasivos de los tejidos adyacentes y a través de la vía hemática y linfática, tejidos a distancias con la presencia de metástasis. No nos olvidemos de la alteración celular y de las mitosis atípicas. Esto nos lleva a tener en cuenta que para el tratamiento necesitamos formar parte de un equipo multidisciplinario, donde veamos en conjunto con médicos oncólogos, clínicos, cirujanos generales, cirujanos plásticos, especialistas en cabeza y cuellos, psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, para aportar cada uno desde su especialidad al tratamiento, no solamente para eliminar el tumor y la posterior rehabilitación, tanto de la forma como de la función. El equipo planifica el tratamiento valorando tanto las características del tumor, su etiología, tamaño, ubicación, presencia o no de patologías concomitantes. ¿Cómo nos ayudamos? A través de estudios complementarios, como son analíticas, radiografías, tomografías, ecografías. Y también la clasificación de Pierre-Benoit del TNM, donde T nos representa la presencia de tumor. T1, el tumor es menor a 2 centímetros. T2, de 2 a 4. T3, mayor de 4. Y 4, cuando ya invade en forma macroscópica. N representa la presencia o no de nódulos o ganglios. También tenemos una valoración. 1, cuando se encuentra palpable ganglio en el lado homolateral donde se encuentra la lesión. 2A, donde los ganglios también estén en el lado homolateral y tienen hasta 3 centímetros. 2B, cuando son múltiples y pueden llegar hasta 6 centímetros. Y 3, cuando son mayores de 6. M representa la presencia o no de metástasis. Recordemos que hay metástasis por vía linfática, donde los ganglios actúan como filtros para bacterias, virus y células alteradas. Los que reciben el drenaje del cráneo son las cadenas pre- y posauriculares. Y para guiar el plan terapéutico la dividimos en estaciones. La primera es la cadena submandibular, la segunda la cadena cervical superficial y la tercera la profunda o cadena yugular. Como podemos apreciar, en N1 encontramos la presencia de un ganglio menor a 2 centímetros en el lado homolateral. En el N2A, un ganglio mayor homolateral. N2B, varios ganglios en el lado homolateral, o en el N2C, en el homolateral, y en el contralateral presencia de uno o varios ganglios. Y en el N3, ganglios mayores a 6 centímetros. Cuando realizamos el plan de tratamiento y se decide la extirpación ganglionar, se puede optar por la técnica quirúrgica de Joel, que consiste en realizar una incisión de piel a nivel cervical que va a la altura del lóbulo de la oreja, por debajo y detrás del ángulo mandibular, se extiende hacia la porción anterior a 2/3 de dedos de la basal mandibular hasta la zona del mentón. Puede extenderse por la línea media.
También tenemos la variante de Joel y Turco, cuando la incisión desde la altura mandibular llega hacia la clavícula por la porción anterior del trapecio hacia la línea media. En esta ampliaremos la exploración hacia la zona posterior y más profunda. Acá graficamos la zona de abordaje de Joel y su ampliación hacia el sector posterior y la variante de Turco para acceder a zonas más distales dependiendo de la extensión de los ganglios que hayan sido afectados. En el tratamiento de los tumores primarios se debe realizar la extirpación quirúrgica con margen de seguridad, o sea que debemos ampliar de 1 a 1,5 centímetros desde la incisión de la lesión. Podemos agruparlos en los menores de 4 centímetros solamente con cirugía, pero los mayores tenemos que dar cirugía, radio, quimioterapia dependiendo de a qué sean sensibles. Cuando hablamos de radioterapia, nosotros lo vamos a utilizar en aquellas lesiones con margen quirúrgico positivo, cuando hay adenopatía cervical positiva o cuando sea un alto grado de malignidad o enfermedad recurrente. En la quimioterapia se utilizan fármacos como el metotrexate, cisplatino, los taxanos, y podemos agruparlos de acuerdo a los objetivos en quimioterapias de inducción, que sea previa a la cirugía para disminuir el tamaño de la lesión, en los adyuvantes para erradicar las micrometástasis post cirugía y en los concomitantes para aumentar la radiosensibilidad en aquellos que se realiza radioterapia. También se puede utilizar el láser CO2, que se utiliza por vaporización cuando son lesiones superficiales, donde los rayos son divergentes, o de corte en aquellas lesiones menores a 4 centímetros, o sea, en T1 o T2. En el tratamiento de las lesiones malignas en el territorio maxilofacial, las podemos agrupar según la clasificación de Brader por el tipo histológico, en diferenciadas aquellas lesiones que son semejantes al tejido que les da origen, donde vemos hasta 2 mitosis, son poco agresivas, de crecimiento lento, pueden tener o no presencia de queratina. En las indiferenciadas, donde ya vemos la presencia de más de 4 mitosis, un crecimiento rápido que invaden, dan metástasis, tejido diferente al que le dio origen, y aquí son en el tratamiento no solamente es quirúrgico con margen, sino también tenemos que ver si son radio o quimiosensibles. Y las altamente diferenciadas donde vemos mayor alteración en las mismas. Si lo vemos por tamaño y disposición, los menores de 2 centímetros tenemos un buen pronóstico quirúrgico. De 2 a 4 tenemos que hacer terapia combinada, de acuerdo a si son radio o quimiosensibles, y mayores de 4 centímetros hacemos las teorías coadyuvantes, donde primero disminuimos el tamaño por radioquimioterapia y después realizamos la cirugía. Al realizar la extirpación con margen quirúrgico, de acuerdo al tamaño y la localización, se puede realizar un cierre borde a borde. Cuando el lecho quirúrgico no lo permita, vamos a acceder a utilizar injertos, que son mucoepidérmicos, o colgajos. Estos pueden ser locales, regionales o microvascularizados. ¿Cuál es el objetivo? Restaurar tanto la función como la estética. Los colgajos en cetoplastía consiste en la transposición de un colgajo triangular cuyo diseño de 3 ramas, una central y 2 laterales, en una angulación variable entre 30 y 70 grados,
cuya base tiene que ser lo más ancha posible para asegurar la vascularización y de espesor variable. Esto nos permite la ventaja de lograr el crecimiento en longitud y también el cambio de la dirección del eje central. Esto va a permitir cubrir el lecho quirúrgico luego de la extirpación en bloque. Siguiendo el mismo concepto de las etaplastías, en las técnicas de avance o desplazamiento se utilizan para disminuir la tensión del cierre en los defectos de piel o mucosa. La B se sutura primero en el vértice formando una Y, o la Y se transforma en B. Esto lo que nos permite es cubrir los defectos del lecho receptor. Cuando la extirpación deja una extensa zona que no puede ser cerrada por primera intención, debemos preservar el lecho quirúrgico para evitar infecciones o una mala cicatrización. Una de las opciones es la utilización de un injerto. El injerto es esta porción de tejido vivo que está destinada a cubrir, rellenar o conectar y dar soporte. Es fundamental la viabilidad y esto va a depender de la nutrición del lecho receptor. Cuando la extirpación deja una extensa zona que no pueda ser cerrada borde a borde o primera intención, debemos preservar el lecho quirúrgico para evitar infecciones, mala cicatrización. Una de las opciones que podemos utilizar es el injerto. En este vamos a tener de grosor parcial, en el cual la dermis es de grosor variable o total. A mayor grosor, menor retracción, pero también mayor compromiso vascular. ¿Cuáles son las zonas donantes en nuestro territorio? La retroauricular, la supraclavicular cuando necesitamos mayor extensión o el muslo. Para la técnica del injerto utilizamos un dermátomo y a ese injerto realizamos un mallado, que son pequeñas perforaciones para aumentar la superficie y permitir la salida o el drenaje. La cicatrización en la zona dadora es de 2 a 3 semanas. El dermátomo es un instrumento semejante a un bisturí, que es una cuchilla que se coloca sobre un soporte donde tiene la graduación para hacer de espesor total o parcial. Acá vemos cómo se utiliza en el antebrazo para tomar un injerto de piel. ¿Cuál es el objetivo para tener éxito en este injerto? Que prenda. Fundamentalmente el potencial angiogénico del área receptora, que sea un área con muy buena vascularización, que la superficie de contacto entre el lecho y el injerto sea lo más exacta posible para que no haya infección secundaria, la inmovilización adecuada. El objetivo es una buena cicatrización del lecho quirúrgico. ¿Cuál es la desventaja? Que el injerto no aporta volumen. Tenemos colgajos locales y regionales. Los locales es donde la zona dadora está próxima al lecho quirúrgico. En esta paciente se ha realizado la extirpación de un melanoma en la zona del surco nasogenano próxima al ala nasal. Se toma con margen de seguridad y se extiende la incisión. Se toma el colgajo de espesor total y por la técnica de avance se lleva al tapar el defecto quirúrgico, se sutura por plano y se cierra el defecto. Si se presenta en el labio superior una lesión que al extirparla con margen deja un defecto moderado, vamos a utilizar el colgajo de AB, en el cual tomamos
colgajo en forma cuneiforme del labio inferior, que va a ser la zona dadora, que mantiene un pedículo para que éste sea vital y se gira en 180 grados ubicándolo sobre la zona receptora en labio superior. Se cierra por planos, mucosa, plano muscular, piel y se deja entre 2 a 3 semanas a que esté prenda. Cuando vemos la vitalidad del colgajo en el labio superior, con anestesia local, separamos el pedículo y restablecemos el límite cutáneo mucoso. Graficamos la técnica de AB, vemos en el labio inferior, que es la zona dadora, se talla un colgajo en B de espesor total, el cual se rota en 180 grados y se hace un colgajo de rotación y avance. Se ubica en el defecto en el labio superior, manteniendo la vitalidad a través del pedículo. Pasado las 2 o 3 semanas que esta ya esté vital, ¿qué es lo que se hace? Con un anestesia local se separa y se cierra por plano la parte cutáneo-mucosa y músculo y mucosa. También tenemos una variante que es AB Aislander, que tiene los mismos principios, pero en vez de tomar la zona central, se toma la zona de la comisura. Lo mismo, se talla un colgajo de espesor total y se rota hacia labio superior o labio inferior, depende de lo que necesitemos. También podemos utilizar esta misma técnica para la extirpación en labio inferior, donde vemos que se hace la extirpación con margen, el tallado en el labio contralateral, manteniendo el pedículo, la rotación y la sutura por planos. Lo mismo que en la comisura, donde acá vemos el lecho quirúrgico, una vez extirpada la lesión, el colgajo en el labio contralateral, mantenemos el pedículo y cerramos por plano. Terminando con los colgajos locales, pasamos a los colgajos regionales, que tienen la característica también de ser pediculados y están en una zona dadora fuera del área cervicofacial. ¿Cuál es el uso? Fundamentalmente cuando hay una importante deformidad estética, donde necesitamos mayor cantidad de tejidos. Y en esto vamos a tener el pectoral y el delto pectoral. También tenemos los colgajos libres microvascularizados. También los encontramos como colgajos osteomiocutáneos, que tienen un pedículo arteriovenoso que se anastomosa con técnicas de microcirugía. Estos tienen la ventaja para los grandes defectos, que tenemos una mayor adaptación, menor morbilidad del área donante y una reconstrucción primaria en un solo tiempo quirúrgico. En la cirugía maxilofacial, los más usados son los de radio y peroné. Acá vemos un gráfico del peroné con la arteria y la vena peronea. Se dejan entre 5 y 8 centímetros de la articulación de tobillo y rodilla, y con esto estamos evitando los trastornos funcionales, ya que preserva ambas articulaciones. La ventaja es que aproximadamente tenemos hasta 20 centímetros de hueso, a los cuales se les realiza la osteotomía para lograr fractura en tallo verde y así poder adaptarlo a la forma de la mandíbula. Tienen menor morbilidad que los injertos de cresta ilíaca, que es en chip, y permite la colocación de implantes a mediano o largo plazo. Acá vemos en este esquema qué es lo que nosotros sacamos: el hueso con músculo, tejido celular subcutáneo y piel para contrarrestar los defectos. Cuando el tamaño y características de la lesión se debe extirpar total o parcialmente en la mandíbula, podemos utilizar la incisión de Joel, que
que dimos para el vaciamiento ganglionar. Desde el ángulo de la mandíbula, por la zona subángulo mandibular hasta la zona del mentón, allí se realiza una incisión en forma de S o Z plastía, se hace espesor total del labio, se va por fondo de surco hasta la zona del trígono, se sube por el borde anterior de la mandíbula y se desprende para realizar la osteotomía total o parcial de la misma. En esta vista lateral vamos a graficar la incisión subángulo-mandibular que va sobre las rugas del cuello, a 2 traves de dedo para evitar la parálisis facial. En la vista anterior se realiza la incisión de espesor total en el labio en forma de Z-plastía o de S para evitar la retracción de los tejidos blandos. Acá vemos que una vez realizada la extirpación de la mandíbula, la mandibulectomía, se coloca una placa de reconstrucción para mantener los tejidos y la sutura. Muchas veces las lesiones no están directamente en hueso, sino en zonas cercanas, como en este caso, en la raíz de la lengua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Extirpar no solamente el tejido blando de la lengua con margen, sino también el hueso. ¿Qué es lo que se hace? Una osteotomía parcial y la eliminación en bloque, tanto de la lesión ósea como de los tejidos circundantes. Va a quedar un defecto óseo que vamos a tratar de cerrarlo por primera intención con un colgajo de la mucosa aledaña y si no, por segunda intención. Si necesitamos un acceso al tumor que involucra maxilar o se extiende en el sector superior hacia la órbita posterior a la tuberosidad o seno maxilar, podemos utilizar la técnica de Liston-Nelaton o Weber-Ferguson. Vamos a ver que esta hace una incisión desde el ángulo interno del ojo, que puede extenderse al externo, región nasogeniana, llega a la columela, filtrum, va hasta fondo de surco, a la tuberosidad en la apófisis pterigoide. Las maxilectomías pueden ser totales o parciales, dependiendo de la ubicación y extensión de la lesión tumoral. Lo vamos a dividir en componentes verticales y horizontales. Dentro de los componentes verticales, cuando son en poca extensión, toman parte del reborde y piezas dentarias. Pueden extenderse aún más sobre el seno maxilar y parte de las fosas nasales, o extendiéndose hasta el piso de la órbita o el seno frontal. Dentro de los componentes horizontales tenemos que también van a ser o solamente una parte de ese maxilar, puede ser una hemimaxilectomía o puede extenderse dejando solamente un remanente para utilizar la somatoprótesis o la hemimaxilectomía bilateral donde se eliminan los dos. En resumen, de las técnicas de Liston-Nelaton Weber-Ferguson, también llamado de globin facial, donde se separa desde el labio superior cranealmente para mostrar el plano anterior del maxilar superior. Iniciamos la incisión en el ángulo interno del ojo. Desde allí realizamos por el surco nasogeniano, piel, celular subcutáneo, hasta el ala nasal, se rodea y en forma horizontal llegamos hasta la columela, bajamos por el filtrum hasta la línea cutáneo-mucosa, se incide el labio en su espesor completo ligando la arteria
orbicular y por el pliegue mucoso bucal a fondo de surco, pasando por la fosa canina, pared anterior del seno, hasta la tuberosidad. Se levanta un colgajo mucoperióstico y se realiza la osteotomía. Hay que liberar las apófisis pterigoides. Si el tumor involucra en el maxilar, se extiende hacia la órbita, se añade una incisión horizontal que contornea el borde inferior de la órbita por el surco palpebral inferior hasta la cara externa del malar. Esta incisión subciliar atraviesa músculo orbicular y podemos llegar a extendernos hasta el piso de la órbita. Una vez hecha la resección en bloque, se coloca gasa iodoformada, placas, mallas de titanio y se sutura por plano. Este es el resultado del posoperatorio inmediato, donde se devuelve no solamente la función, sino una estética bastante aceptable.